Buenos días. Comenzamos con el tiempo, con la palabra del Señor, continuando con esta serie, conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Mateo capítulo 24. Hoy comenzamos el capítulo 24. Terminamos el capítulo 23 la semana pasada, cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén, cuando llora, ¿no?, sobre Jerusalén. Y ahora en el capítulo 24 dice, leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Oramos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para comprenderla, Señor, a través de la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Mira, Señor, que es uno de los textos, Señor, más difíciles, Señor, de interpretar, Señor, en la Biblia, Señor, según algunos estudiosos, Padre. Pero sabemos, Señor, que tú, Señor, nos da sabiduría, Señor, nos da entendimiento, Padre, acerca de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder comprenderla, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos. Amén. Vemos que cuando salen del templo, después de que Jesús pronuncia los ayes, ¿no?, en contra de los principales escribas, fariseos, los gobernantes de Israel, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, en el momento que se iba, dice, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban maravillados, estaban admirados, ¿no?, porque realmente el templo era hermoso, era suntuoso, unas edificaciones tremendas, ¿no? Y los discípulos maravillados, ¿no?, van y le dicen, mira, Señor, qué edificios, qué maravillosos. ¿Quién había construido este templo? ¿Quién lo había mandado a reconstruir? Herodes, el rey Herodes, el mismo que quería matar a Jesús cuando era niño. Cuando los sabios de Oriente fueron y le dijeron que habían visto la estrella del rey que había nacido, y después ellos se fueron por otro camino advertidos por Dios. ¿Qué hace este rey? Manda a matar a todos los niños de Belén, porque no quería otro rey, quería estar él y su descendencia, ¿no? Pues nosotros a veces ponemos la mirada en las cosas materiales, en los templos. Hay tantos templos hoy, tantas iglesias tan suntuosas, tan grandes, pero después no hay palabra de Dios. Quienes los mandan a construir son como el rey Herodes, que lo que buscan es vanagloria, lo que buscan es reconocimiento, lo que buscan es, incluso compiten entre ellos de quién tiene el mayor templo. Y Dios no está en ese asunto. No es que descuidemos, no, el templo, la iglesia donde nos congreguemos. Debemos de tratar de que esté limpio, adornado, bonito, ¿no? Pero sin darle más importancia, sin sobrevalorar las cosas materiales más allá de lo que deben ser. El templo, que en realidad tenemos que cuidar, que tenemos que tener bien adornado, bien limpio, bien barrido, bien bonito, es nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces lo ensuciamos? El templo en Israel estaba manchado, sucio por el pecado de estos sacerdotes, estos escribas, estos fariseos y del pueblo. Y a su vez eclipsado la gloria de esa edificación con la gloria de Cristo que estaba ahí. Entonces, en el versículo 2, respondiendo él, es decir, respondiendo Jesús a sus discípulos, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús sabía,
lo que había de acontecer. Sabía que ahí no se le estaba dando gloria a Dios. Y sabía que iba a ser destruido. 40 años más tarde, ¿no? Quizás cuando ya los judíos se habían olvidado de las palabras de Jesús, eso ya no va a acontecer nada. Tito, con su ejército, va de Jerusalén y los soldados queman el templo. Y después que le prenden fuego, se dan cuenta que todo el oro que estaba adentro se había derretido y se había metido en las rendijas. Y derribaron todas las piedras, no dejaron piedra sobre piedra, de tal manera que un tal Rufo pudo arar el terreno donde estaba el templo. Quitaron todas las piedras, removieron todas las piedras. Toda esa suntuosidad que había, la destruyeron. Entonces, Jesucristo dice, no quedará piedra sobre piedra. 40 años después, en el año 69, 70, después de Cristo. Cristo ya sabía lo que iba a acontecer. No quedaría piedra sobre piedra. Ahora, los discípulos, en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, cuando ellos estaban sentados en el monte de los olivos, de donde se veía el templo de Jerusalén, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le hacen 3 preguntas en una. Los judíos asociaban a la venida del Mesías con la consumación del siglo y la destrucción de los malvados. Los discípulos esperaban que todas estas cosas acontecieran durante su vida, que ellos pudieran verlo. Bueno, a lo mejor en 5, 10, 15 años, un año, no sabemos. Pero ellos estaban viendo ya en Jesús al Mesías, ellos reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces ellos tenían esa idea, ¿vale? Tenían una idea errónea porque no entendían, ¿no? Que Israel lo tenía que rechazar para que durante el tiempo de la gracia pudiera entrar la iglesia también de todas las naciones, ya no solamente del pueblo de Israel. Entonces, esa era la creencia de ellos, ¿no? Pero ahora Jesús ya va a pasar ahora a hablarles, ¿no? A darle una respuesta a estas preguntas que ellos hacen. Y les hace ver que no tenía nada que ver, que no iba a ser en ese tiempo, que no iba a ser de inmediato, ¿no? Dios es maravilloso. Siempre vamos a tener en cuenta, ¿no? Estudiando, viendo, examinando las escrituras aquí en Mateo 24 y 25, que no tiene que decir, Jesús está hablando o va a hablar de la segunda venida en juicio, pero no del arrebatamiento. ¿Vale? Hablar de la semana 70 de Daniel, y que no iba a ser en ese tiempo. Amén. Ya lo veremos en adelante. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a que podamos consagrarnos a nuestro Señor, que cuidemos el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, y que tengamos cuidado del templo, ¿no? De la iglesia donde nos reunimos, del lugar, el local donde nos reunimos, ¿sí? Pero no buscar esa vanagloria, no, que tiene que estar bien bonito, que tiene, sí, lo normal, tenemos que cuidarlo porque es para Dios, ¿eh? Para darle gloria a Dios, para honrar a Dios, tenemos que mantenerlo limpio, pintadito, arregladito, pero es nuestro cuerpo que tenemos que cuidar, que tantas veces lo manchamos y lo ensuciamos con pecado como el pueblo de Israel y los dirigentes en su tiempo. Entonces es de eso lo que tenemos que cuidar. Amén. Que Dios nos bendiga.